8. Alberto Rodríguez lo vamos a tener ya mismo, lo estamos llamando en estos precisos instantes para que nos cuente un poco la situación y demás. Hola. Alberto, buenos días, ¿cómo estás? Chiqui te saluda, bienvenido a la radio. ¿Cómo andas, Chiqui? Buen día, gracias por llamar. No, por favor, te respondo la pregunta que me hacías a través de WhatsApp. Está la antena instalada, solamente falta una ficha que no estamos consiguiendo. Hoy se viaja a La Plata y suponemos que esta tarde, mañana, ya estaremos nuevamente saliendo por FM a través de la frecuencia modulada 103.7. Así que sí, Buenísimo. hoy casi ya arrancamos, pero bueno, una ficha no quiso entrar, no quiso adaptarse, no pudo ser, así que bueno, esperamos tanto que un día más y nos dijimos, Está listo, bien. se Ya consigue está. eso y ya está, y ya está. Bueno, te llamaba por lo siguiente, Alberto, estos últimos días el presidente hizo declaraciones, se puso medio rígido con la gente del campo. Hoy, leyendo la tapa de los principales diarios nacionales, me enteré que mañana tendrán una reunión. Estuve leyendo un poco de un lado, un poco del otro. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué amenazan con más retenciones? ¿Por qué los acusan de ser los principales causales del aumento de precios? ¿Qué es lo que está pasando? Mira, Chiqui, nosotros del campo tampoco lo entendemos. Lo único que la conclusión que sacamos es que el gobierno en todo esto viene perdiendo el rumbo, no encuentra una solución a los problemas que se le vienen ocasionando. El país no está en esta situación por culpa del campo, sino son los desmanejos de los gobiernos argentinos. Y no le echo la culpa solamente a este gobierno actual, sino el anterior también en los últimos tiempos había perdido un poco el rumbo. Y hoy el gobierno se encuentra sin dinero, con un gasto fiscal enorme que no está decidido a bajarlo, porque vos ves diariamente que se siguen incorporando gentes al staff de Sí. ministros en todos lados. La cantidad de gente no baja, los gastos no bajan, los sueldos cada vez son más altos, y el dinero de algún lado tiene que salir, y sale de la población. Se encuentran con una población que a raíz de la pandemia no se está produciendo como corresponde. Los impuestos son altísimos y es como un callejón sin salida. O sea, encuentran la salida en el lugar más fácil. Seguimos subiendo las retenciones y se terminó. Es muy fácil de recaudar, lo recaudamos todo el tiempo, nos quedamos con la plata de los productores, pero llega un momento que el productor hoy está asfixiado. Hoy el productor no tiene más recursos, está como el resto del país. Claro. El productor está acorralado también, no tiene dónde seguir sacando dinero para poder pagar. Hoy está en una situación extremadamente difícil, igual que todos los comerciantes del país. No está escondido que vos salgas vas a La Plata, vas a Buenos Aires, la cantidad de locales que están cerrados. O sea, el problema no es solo del campo, el problema es de todos. Y el campo sigue produciendo porque no tiene muchas alternativas. Tiene que producir porque si no es el sustento del productor. Claro. Y lo que más molesta de todo esto es de las declaraciones del presidente, que nosotros vemos que son todas medidas que se repiten de otras épocas. Se habla de cupos de exportación, los famosos ROEs, que fueron todos cupos de entes de corrupción. Cada vez que se pone en un cupo producción, un cupo de exportación, terminan siendo
aprovechados por todos los amigos del gobierno. Lo único que hacen es hacer perder dinero a los productores, porque se dan discrecionalmente solamente a los amigos del gobierno. Se sigue diciendo que el precio del trigo es el causal de que aumenta el pan, y el trigo solamente incide, no llega al 10% del precio del pan. El resto son costos ajenos al valor del trigo. Y vuelvo a lo mismo, el principal siempre es el impuesto, la gran cantidad de impuestos, y siguen cargando con impuestos. Hablan de que tienen que ponerle retenciones al maíz porque hace que aumente la carne. El maíz en un kilo de asado, en un kilo de carne, de altísima, en una carne premium, como es la carne de filot, porque es en la única donde incide el precio del maíz, porque el resto de la carne no se le da a maíz, no llega al 7%. Entonces, no es que incida el precio del maíz sobre la carne. La soja en Argentina prácticamente no se consume, se usa una pequeña parte en la producción de alimentos para pollos o para cerdos, pero el 95% de la soja se exporta. Entonces, ¿de qué nos hablan? De que tienen que ponerle la retención en la soja. Son medidas recaudatorias, no son medidas correctivas para controlar. Claro. Hablan del tema de que se está exportando mucha carne a China. Y si vos escuchás las declaraciones del presidente de cuando asumió ahora, dijo infinidad de veces que necesitaba que se exporte más para poder recaudar, que la Argentina necesita dólares. Y eso es lo que hay que hacer. Pero está cambiando el rumbo. Y está cambiando el rumbo principalmente, para mí, está buscando un enemigo en el campo nuevamente. Vaya a saber si es por las elecciones o querer echarle la culpa a alguien, y bueno, les resulta muy fácil echársela la culpa al campo. Alberto, pero no es realidad. Alberto, hoy en día, ¿cuánto se está pagando la tonelada de maíz? ¿Esa data la tenemos aproximado? Hoy la tonelada de maíz vale alrededor de 17.000 pesos. 17.000 pesos, bien. ¿Y eso se pasa a dólares o se dolariza? Sí, hoy terminan siendo $190 aproximadamente. Sí. ¿Y de eso se genera retención? Perdón. Sí. ¿Dólares? ¿Qué dólar? Oficiales. Oficial. Que el productor no los recibe. El productor cobra en pesos, no cobra en dólares. A nosotros nos pagan la conversión de los $190 a pesos. Y cuando vamos a dólares, cuando vamos a dólares reales, estamos en 105, 110 dólares del mercado del dólar bolsa, ponele. Esa es la realidad. A ver, un productor agropecuario en Estados Unidos cobra $507 la tonelada de soja. En Uruguay, acá al ladito, 500. En Brasil, 4.95, y en Paraguay, 4.80. En Argentina, esa misma tonelada de soja, el productor le llegan $176. Los otros $331 se los queda al Estado. O sea, saca una proporción de que cada 4 cosechas argentinas, 4 producciones, 4 años de trabajo del productor argentino, 3 años se lo queda al Estado. O sea, yo creo que no debe haber tanta gente que labure 4 años y 3 años se los regala el Estado para quedarse con uno. No labura. La gente no deja, a ver, deja de lado que sea un productor, ponéselo a un empleado de cualquier empresa.
vos de cada 4 sueldos le tenés que dejar 3 al Estado. Claro. Es desproporcionado lo que la vorágine que tiene el Estado contra el campo. Y es el principal, por más que le quieran disfrazar como lo disfracen, es el principal motor de producción argentina. Cuando le ponen la pata encima, el campo para y al país le pasa lo que está pasando. Cuando se entra a frenar el campo, el productor de algún lado tiene que tener recursos para vivir. ¿Y de dónde lo saca? De inversiones. Deja de invertir, no invierte. ¿Por qué? Porque necesita ese dinero para trabajar. Claro, para Entonces, esto es una sanata que quieren imponer para, como te dije antes, quieren buscar un enemigo en el campo para que la sociedad se ponga en contra o a favor del Estado. Entonces es una barbaridad, no lo entendemos. Cuando el país necesita producir, tiene el aliado más importante que produce, que es el productor argentino, y lo encuentran como un enemigo. Sí. Realmente no entendemos por qué. Hablan de que la carne en Argentina es carísima y estamos dentro de los países más baratos de la carne. En Argentina un kilo de carne promedio cuesta, si lo comparamos con Europa, cuesta 3 euros. 3 euros. En Europa el mismo corte de carne cuesta 10. En cualquier país europeo busca desde 9,70 a 12. Promedio. Después te vas a los cortes premium, que son los que se exportan a Europa. Un corte premium que se exporta a Europa, lomo, ojo de bife, bueno, todos esos cortes premium cuesta de 17 euros para arriba. Estamos hablando arriba de 3.000 pesos. En Argentina no hay cortes que cuesten más de 700 pesos. Entonces, no es que Argentina tiene precios internacionales. Estamos lejísimos de precios internacionales. Es totalmente mentira. Y el gobierno, con el Estado que tiene y la facilidad que tiene de instalar las mentiras, es muy fácil mentir, pero realmente no son realidades las que están diciendo. Argentina estuvo hace 3 años tratando de armar convenios con China para poder exportar. Hoy exportamos a más de 50 países, no es que solo exportamos China. Claro. China nos compra mucho, realmente nos compra mucho, pero el precio promedio de carne que nos compra China, el promedio de la carne es 360 pesos. Claro, ese es el precio que nos compra China. ¿Por qué? Porque nos compra la carne más barata. Claro, nos compra la vaca vieja, nos compra un montón de cortes que en Argentina no se consumen. Entonces, a mí, yo no creo que vayas a cualquier carnicería y encuentres carne a 360 pesos. Hoy no encontrás carne a 360 pesos, que es lo que nos paga China. Entonces, le echamos la culpa a China de algo que es mentira. O sea, no es la culpable de que falte carne en la mesa de los argentinos o que el precio de la carne sea alto por culpa de que China nos compra mucha carne. Nada más ajeno a la realidad. Totalmente equivocado. No es así. Alberto, no sé, la verdad no entendemos. ¿Cuál sería la solución? ¿Mañana se reuniría la gente del campo con el presidente? ¿Qué crees que puede llegar a salir de esa reunión? Mira, la mesa de enlace está tratando de que nosotros estamos siempre para aportar, a acompañar. El campo no quiere el enemigo Estado, quiere el amigo Estado que nos deje trabajar. Queremos trabajar, queremos producir, no estamos ajenos a la realidad de la Argentina. El campo siempre se puso delante de cualquier campaña de solidaridad, pero no las andamos publicando todos los días, todas las cosas que estamos haciendo. El campo da una mano a cantidad de instituciones con entrega de alimentos, pero necesitamos producir. Entonces la mesa de enlace va a tratar de tener una reunión
reunión con el presidente en la cual se puedan poner de acuerdo y podamos llegar a un entendimiento en el cual no pueden seguir cargando impuestos a donde ya no se puede producir si siguen cargando impuestos. Entonces, bueno, vamos a tratar de... yo no voy a participar en la reunión, pero bueno, el campo va a tratar de conciliar, de encontrar un consenso en el cual entiendan que no es el camino seguir poniendo impuestos, el camino es seguir aumentando la producción, aumentando el trabajo, que cada vez haya más trabajo, no que cada vez tengamos más gente en la calle dando vuelta, porque de esta manera lo único que conseguimos es que sigas viendo gente en la calle sin trabajo, porque cuanto más impuestos ponemos, las empresas terminan asfixiadas y llega un momento que aguantan hasta que revientan. Por eso vuelvo a lo que te dije al principio, vos arrancás y encontrás cantidad de empresas cerradas, empresas que se van del país, y esto indudablemente a nadie le hace gracia hacer una inversión y al tiempo tener que cerrarla o volverla para atrás porque no te resulta rentable. Nadie pone un negocio para cerrarlo a los 2, 3, 4, 10 años. Todo el mundo pone un negocio para producir y lo cierra indudablemente porque no puede producir. Claro. Bueno, es lo que nosotros tratamos de hacer del campo. Una inversión en el campo no es como tenés un negocio, un almacén, mañana cerraste la persiana y es tan fácil cerrarla. Es muy difícil cerrar una producción agropecuaria. Los animales no podés vender todos los animales. ¿Por qué? Porque los animales valen cuando están produciendo. Cuando dejan de producir no valen nada los animales. Entonces, un productor agropecuario necesita previsibilidad, necesita producir a largo plazo. Nosotros sembramos el maíz hace 4 meses y lo vamos a cosechar dentro de 5 y no sabemos ni cuánto va a valer, ni qué retenciones vamos a tener. Esas son las cosas que molestan, indignan, no tener algo cierto y que permanentemente te corran el córner, te corran la esquina, que vos venís caminando, vos estás por llegar y te lo corrieron, te cambiaron las reglas. Son las cosas que no sirven para producir en un país serio. La realidad es esa. Y lo que se va a tratar de hacer es buscar un consenso y buscar un acuerdo entre lo que se pueda lograr. El presidente nos acusa de que no estamos buscando, tendríamos que buscar un acuerdo para poder poner cortes baratos. No depende del productor. El productor, en la Argentina tiene 400.000 productores agropecuarios. ¿Cómo haces para que 400.000 personas se pongan de acuerdo en algo? Es muy difícil. Claro. No se pueden poner en el Congreso, que son 200 locos, 400.000 nos vamos a poner de acuerdo. Nos echen cara de que el sector industrial del aceite se puso de acuerdo para poner aceite a un precio barato en la Argentina. ¿Sabés cuántos exportadores de aceite hay? 10 son. 10 y el aceite que se produce en la Argentina, gracias a que el productor agropecuario siembra soja, que es el yuyito malo para la Argentina, es el primer exportador mundial de aceite. Argentina, el primer exportador de aceite mundial. Mira. Y en la Argentina se consume solamente el 5%, el 95% se exporta. Entonces es muy fácil que entre 10 tipos digan, claro, che, este poquitito lo ponemos. En la carne es totalmente al revés. Claro, al revés. Se exporta 10, 12, 15% de la carne, el resto se consume en la Argentina. ¿Cómo haces para que 400.000 productores se puedan poner de acuerdo cuando no manejan el precio? El precio de la carne es oferta y demanda. El productor agropecuario manda todos los días los animales a una feria como el mercado de Liniers u otras ferias locales y que hay un martillero que pone y hay uno que compra y el que vende la pone ahí y el que compra es el que pone el precio. El productor no pone nunca el precio. Entonces hay cosas que el Estado no las entiende o no las quiere entender. Sí, pasa por ahí, disculpa la vehemencia, pero favor. Bueno, esto pasa en que para nosotros a lo mejor es algo que es natural
y para el resto de la gente no conoce la realidad de lo que está pasando. ¿Siempre ha pasado esta historia así con el campo? ¿Han tenido mejores épocas? Antes también pasaban este tipo de situaciones en cuanto a exportaciones, retenciones y precios. Todos los gobiernos les resulta muy fácil meterle la mano al campo. Yo te cuento una historia. En el año 1990, Brasil producía menos carne que Argentina. Tenía menos cabezas de ganado que Argentina. Brasil en el 1990 tomaron la decisión de incrementar la producción de carne como política de Estado. Pasan los gobiernos y todo el mundo sigue con los incentivos a la carne. En el 90 Argentina tenía 48 millones de cabezas y Brasil tenía 47 millones de cabezas. En este momento Argentina tiene 46 millones de cabezas y Brasil tiene más de 200 millones de cabezas de ganado. Primer exportador mundial de carne, cuando Argentina siempre estuvo en el primero o segundo lugar de exportación de carne. Brasil nos pasó por arriba, pero no por poquito, por mucho, nos triplicó la exportación. ¿Pero por qué? Porque lo tomaron como una política de Estado. Argentina, ¿por qué no crecen cabezas de ganado? ¿Por qué no crecen producción ganadera? Simplemente porque no es negocio. Vos fíjate que cualquier rubro que aparezca como negocio, enseguida proliferan negocios, qué sé yo, en una época era negocio, tenía una cancha de pádel y todo el mundo ponía una cancha de pádel. Y así qué sé yo, ahora el negocio pone una cervecería y aparecen cervecerías por todos lados. Bueno, ¿por qué no crece la producción de carne? Porque no termina siendo negocio. No es un negocio, es un resguardo de inversión. Cualquier productor agropecuario medianamente tiene protegida su inversión, porque tarde o temprano la carne tiene precio en dólares, o la hacienda tiene precio en dólares. Pero como negocio, no resulta siendo negocio, porque si fuera un negocio tan brillante, todo el mundo quisiera invertir en carne y la producción de carne argentina explotaría. ¿Qué es lo que necesitamos que explote? En el 2008 se puso esta misma fórmula. En el 2009 fue la debacle de la producción de carne argentina. Perdimos 10 millones de cabezas de ganado. Era un 20% de las cabezas se perdió en la Argentina. ¿Por qué? Porque pusieron ROE, pusieron cupo a las exportaciones, quisieron limitar el precio de la carne, y lo único que se logró es que el productor deje de producir y no quiera producir, porque no es rentable, pierde plata. En el 2010, esa imposición del 2008 de cupo a las exportaciones, de cierre de las exportaciones en el 2007, que no se dejaba exportar, terminó con esas 10 millones de cabezas menos y la bomba explotó en el 2010. ¿Qué te quiero decir con eso? En el 2010 aumentó el 300% la carne. ¿Por qué aumentó? Porque no había. Llegó un momento que no había carne. Había poca. No había carne. Bueno, del 2010 al 2017, la carne, el stock ganadero se incrementó y volvimos al stock normal de Argentina, de 48 a 50 millones de cabezas. Y ahora el incentivo vuelve a ponernos enfrente de la pared y decir, bueno, levantemos la pata de producir porque vamos a volver a perder plata. Es lamentable que pase eso, cuando deberíamos estar incentivando que en vez de 50, lleguemos a las 100 millones de cabezas. Lo mismo pasó con la producción de grano. Argentina venía produciendo entre 70, 80, 90 millones de toneladas de grano. 2015 fue 110 millones de toneladas de grano. Fue el año récord de la producción de grano. Pero después, en el 2015-2016 se bajaron las retenciones, la producción de grano argentino llegó a 150 millones de toneladas, se aumentó 40% la producción, con el simple hecho de dejar producir. Todo eso
son camiones que transportan, cosechadoras que andan, procesadoras de carne, granos que se transforman en carne, más aceite que se exporta, récord mundial de exportaciones 2017. Entonces, todos son divisas que mueven a un país, porque todo lo que los camiones que transportan ese grano consumen cubiertas, consumen mecánicos, consumen todo requiere mano de obra, que es lo que necesita la Argentina. Es el país que necesitamos, el país del aumento de la producción para que la gente pueda trabajar. Eso es todo lo que vamos a tratar de explicarle, o la mesa de enlace va a tratar de explicarle al presidente por el lado que para nosotros tenemos que ir. El lado del subsidio, el lado de la dádiva, el lado de querer controlar todo. Cuando vos querés controlar todo, se termina haciendo un descontrol, porque alguien favorece el control. Siempre alguien se favorece el control y el único perjudicado y el único perjudicado siempre del control es el productor, el comerciante, el que invierte. Ese es el que siempre pierde. El que nunca pierde es el que está siempre a la expectativa, depende de un sueldo del Estado, mucho o poco, que inclusive hoy, si vos te fijás, hay sueldos del Estado, sueldos municipales que también hoy se está afectando a todo el mundo, ¿no? Porque ya no alcanza la plata en ningún lado. Claro. La realidad es esa. Sí. Hasta que no nos pongamos en la cabeza que hay que producir, necesitamos crear empleo, empleos legítimos, genuinos, empleos privados, no empleos públicos, porque los empleos públicos nos siguen llevando a la decadencia, a la debacle de que la plata cada vez no alcance. Siempre la frazada corta, ¿viste? O sea, no te acomodan de un lado y te la tiran del otro, siempre queda corta. Eso es lo que estamos tratando de que entienda el Estado y por dónde debería ir. No sé si lo entenderá o no, pero bueno, es mi punto de vista. Está muy bien, Alberto. Para eso te llamábamos. Excelente explicación, la verdad, súper completa. Como siempre, agradecerte y bueno, y ya sabes que aquí estamos para informar, para lo que quieran comunicar y demás. Te agradezco muchísimo por tu tiempo. Gracias, Chiqui, muy amable de tu parte. Te mando un gran abrazo y un saludo a la audiencia. Muchas gracias. Un abrazo grande. Buen día. Hasta Adiós. luego. Chau, chau.